Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la comisión organizadora por la invitación a presentar nuestros resultados y gracias a ustedes porque siendo el primer taller a la mañana, si están acá es porque realmente quieren estar acá o porque ya se quedó sin lugar el salón principal, así que muchas gracias. Bueno, antes de ir de lleno a la charla, me gustaría que hagamos un pequeño juego. Yo les voy a mostrar algo y me dicen, a ver, ¿qué es esto? Desde un punto de vista exclusivamente gastronómico. ¿Qué es esto? Un choripán, muy bien, perfecto, estamos todos despiertos. Vamos a hacer un análisis composicional del choripán. Como su nombre lo indica, obviamente está compuesto por chorizo y por pan, y en esta versión también lo acompaña el chimichurri. Bien, ¿qué tenemos desde un punto de vista un poco más nutricional? Tenemos carbohidratos, principalmente en el pan, tenemos proteínas y grasas en el chorizo, y en el chimichurri nos aporta fibras, vitaminas y antioxidantes en el ajito, que nos acompaña luego de degustarlo. Ahora, yo tengo fe que más o menos esto lo sabía la mayoría. Lo que no deben saber, y la mayoría se les escapó, es que en esta composición también está presente el chimichurri invisible. ¿Cuál es el chimichurri invisible? Acá, además de todo lo que dijimos, también tenemos residuos de fitosanitarios, micotoxinas, aditivos y conservantes, y otros para no seguir asustando. Bien. Para que este chimichurri invisible sea cada vez menos componente de nuestros alimentos, el INTA tiene un proyecto integrador de inocuidad de cereales y oleaginosas que abarca dos patas muy importantes, que son los residuos de fitosanitarios y los residuos de micotoxinas. Y este segundo es el que más va a abarcar parte de nuestra charla hoy en día. Bien, ¿qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son metabolitos secundarios que son altamente tóxicos y son producidos por hongos que se desarrollan en los granos o en los alimentos generados a partir de granos. Bueno, según la especie y categoría del animal que lo consume, pueden provocar caídas en el consumo, por ende una reducción de la ganancia de peso, la inmunodepresión y, por ende, mayor incidencia y severidad de enfermedades, daño a órganos vitales, principalmente hígado y riñones, interferencia con la capacidad reproductiva, porque algunas de esas micotoxinas tienen capacidad de actuar como hormonas, y los podemos ingerir directamente a través del grano o ingerirlos indirectamente a través de los productos de los animales, carne, leche, huevos. Bien, según la FAO, entre el 25 y 40% de los granos está presente alguna micotoxina. Los principales géneros que afectan a maíz en nuestro país y en nuestra zona son Fusarium verticilloides, que produce fumonicinas, Fusarium graminearum, que produce deoxinivalenol o vomitoxina, también se conoce, cearalenonas, Aspergillus, que produce aflatoxinas, y Penicillium, que produce ocratoxinas. Bien, como les decía, existen diferencias entre qué animal las consume y qué categoría dentro de esa especie las consume en cuanto a la tolerancia. Como ven, los cerdos son los más susceptibles a fumonicina, deoxinivalenol y cearalenonas, mientras que un animal adulto, una categoría alta de rumiantes como una vaca, es más tolerante. Comparativamente, esto es un ejercicio comparativo. ¿Por qué incluí el Weimaraner ese en la segunda de izquierda a derecha? Porque los animales domésticos también consumen balanceado, en el cual tenemos presentes micotoxinas y la salud de nuestros mejores amigos también es importante. De gatos no conseguí datos, por eso no es ningún favoritismo hacia los perros. Bien, ¿qué impacto tiene sobre los indicadores productivos? Y básicamente
podemos estar hablando de una reducción de peso notable en algunos casos y lo que les decía, un aumento del costo de sanidad de los animales porque el consumo crónico de micotoxinas tiene efecto de inmunodeprimir los animales. Y en rumiantes grandes tenemos no solo caída en la producción de leche, sino que también afecta la calidad e incluso contamina, las aflatoxinas pueden contaminar la leche porque se pasan en ellas. Y sobre los humanos, ¿qué pasa? Sobre los humanos hay bibliografía que dice que las fumonicinas pueden provocar lesiones precancerosas en el esófago, que el deoxinivalenol, también conocido como vomitoxina, puede provocar diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas. Las aflatoxinas están mencionadas como inductivas para el cáncer hepático, se pueden excretar en la leche materna si se acumulan, y las zearalenona son las que tienen a veces acción como hormonas y pueden inducir cambios puberales precoces. Ahí yo les puse las concentraciones recomendadas como máximas para consumo crónico y la verdad que no tenemos una idea muy cabal de cuánto es una parte por millón, a veces no se nos hace la idea. Así que teniendo en cuenta que hay algunos amigos presentes, les hice un ejercicio para que lo comprendan mejor. La mayoría de acá sabe qué es eso. Eso, para los que no, es un barril de 50 litros de agua mineral, no, de CHOP. Si nosotros en ese barril de 50 litros de CHOP ponemos 2 gotas puras de fumonicina o de DOM, ya estaríamos alcanzando la tolerancia máxima. Ahora, si hablamos de las otras, en esta pileta de 5.000 litros, tendríamos que poner tan solo 2 gotas o 10 gotas de estas. Así de crítica es la concentración. O sea, con muy baja concentración ya tenemos efectos adversos cuando el consumo es crónico. Bien, de esto creo que más o menos lo expliqué hasta recién. Se generan en el campo por condiciones biológicas y ambientales y van pasando por toda la escalerita hasta que finalmente las terminamos consumiendo nosotros o los animales. Bien. Vamos a dejar acá lo de micotoxinas un segundito para retomarlo después. Vamos a hablar de maíces de fecha tardía. De fecha tardía para meter en una sola bolsa lo que es de segunda y tardío, porque en este punto no es relevante el antecesor. Como todos saben, los cultivos de maíz tardío, de fecha tardía, han avanzado muchísimo en nuestra zona en la última década, más que nada por menor riesgo climático, porque tienen mayor probabilidad de lluvias y menores probabilidades de golpe de calor, mayor estabilidad de rendimiento. Yo sé que esta campaña la mayoría, alguno que otro problema tuvo, pero en la general siempre tienen mayor estabilidad de rendimiento comparado con los de primera. Buenos rendimientos, tienen un buen piso de rendimiento y en general, si bien hay una caída del potencial de rendimiento, hay una caída de potencial de rendimiento, pero los rendimientos son satisfactorios y nos permite también diferir las labores de cosecha, terminar la soja y después voy a ver qué quedó en el campo de maíz tardío. Bien, ¿cuáles son las desventajas? Los maíces de fecha tardía tienen mayor presión de enfermedades, las principales tizón y roya, por lo cual cuando vamos a elegir un híbrido para maíz de fecha tardía tenemos que tener en cuenta su comportamiento. Enfermedades nuevas, como la que encontramos en la campaña 2017, encontramos en oliveros y la zona, en maíces sembrados muy tardíamente, FOMA, que aparentemente no hay mucha tolerancia o resistencia en los híbridos que tenemos hoy en día en mercado, y que es una enfermedad que causa caídas de rendimiento gravísimas en otros lugares. Igual fue un hallazgo puntual, este año no la vimos. Otra cosa, hay mayor presión de plagas, sobre todo de lepidópteros. Tenemos mayor incidencia de cogollero, mayor incidencia de isoca de la espiga, y esas heridas luego son una vía de ingreso para hongos. También tenemos mayor presencia de green snap y hay mayor riesgo climático para micotoxinas en general y fumonicinas en particular.
Ricardo Moschini, que es el coordinador del proyecto que involucra las micotoxinas, en un trabajo con colaboradores del Instituto de Clima y Agua del INTA, vieron en el trabajo que hay 2 periodos de susceptibilidad para el cultivo. Uno de los más importantes, alrededor de la emisión de estigmas en R1, y un segundo alrededor de madurez fisiológica. En esos momentos es cuando el cultivo está susceptible al ingreso del hongo. Y un poquito de chivo, dentro de poquito va a salir este trabajo en el cual analizamos variables meteorológicas y las relacionamos con la concentración de fumonicina en los granos. Bien, un maíz de primera. ¿Cómo se seca un maíz de primera? Maíz de primera en general no tenemos grandes problemas en el secado porque se seca con buen clima. Si quieren hacer una asociación, ¿qué está pasando en el secado de un maíz de primera? Está pasando esto. Se terminaron las vacaciones, los chicos van a la escuela, todavía hace calor. Se está secando ahí el maíz de primera. No hay en general problemas. Ahora, el maíz de segunda puede pasar, o de fecha tardía, puede pasar entre 100, 100 y pico de días a campo y se seca con estos días. Nosotros pretendemos secar maíz con este clima, lo cual no parece muy lógico. ¿Por qué? Porque hay bajas temperaturas, porque hay alta humedad relativa y todas esas heridas que dejaron los lepidópteros son una vía de ingreso. Una vía de ingreso, más que vía de ingreso, generan condiciones de humedad para el desarrollo de hongos que ya están y para nuevos. Bien, ¿qué pasa con ese secado a campo prolongado? Aumenta el vuelco de plantas, el quebrado y hay mayor incidencia de enfermedades de espiga. Y si tienen problemas como yo, de loritos, le puede pasar lo siguiente. O sea que, sobre todo a medida que se va volcando, se generan rodeles y en esos rodeles también progresan. Bien, nosotros tenemos una idea que el secado de maíz a campo es más o menos así. Madurez fisiológica, lo dejo un tiempo que sea necesario y lo voy a buscar cuando esté cercano a 14,5. Golazo. La realidad es que no es así. Tenemos un periodo inicial con una muy buena tasa de secado o aceptable, luego se clava y el secado progresa lentamente. ¿Con cuánta humedad arrancamos acá? Más o menos, híbrido más, híbrido menos, tiempo más, tiempo menos, de acuerdo a lo que dura el llenado, son 30% de humedad. El key de la cuestión está acá. ¿Cuándo se da en tiempo y con qué humedad se da esta inflexión, este punto de inflexión? Porque eso es lo que en realidad nos va a determinar qué tiempo tenemos a la humedad de entrega. Bien, me gustaría mencionarles algo acá del trabajo de la Torre, de qué hacer con el maíz cuando está húmedo, más seco, y algo sobre el silo de secado, pero quiero pasar a cosas más adelante. Se lo recomiendo el trabajo de la Torre, de INTA Balcarce, del grupo de Bartosik y todos ellos. Bien. En resumen, ¿qué podemos decir? Que durante el secado a campo se dan situaciones que reducen el rendimiento, la calidad y la inocuidad de los granos. Tenemos más plantas quebradas y volcadas, más granos brotados, amosados y con verdín, Penicillium aspergillus, mayor incidencia y severidad de enfermedades de espiga y contaminación con micotoxina. Todo eso va a determinar pérdidas de rendimiento y deterioro e inocuidad de la calidad de los granos. Bien, ¿cuál fue nuestra hipótesis? La inocuidad de los granos se ve afectada por el avance de hongos de espiga durante el secado a campo. Durante 3 campañas, con la ayuda de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, hemos monitoreado rendimiento, calidad e inocuidad. Y lo que hemos visto fue lo siguiente. Rendimiento, semanalmente hacíamos cosecha y determinábamos lo siguiente. Rendimiento, la calidad comercial. Simulábamos una entrega a puerto, digamos. Plantas sin espigas, quebradas y volcadas, daño por insecto, con una escala visual, muy simple. La incidencia de enfermedades de las espigas también por una escala visual. Y determinábamos contenido de fumonicinas y DOM. A su vez también determinábamos la composición botánica y la abundancia de las malezas que crecían por debajo de ese cultivo secándose. ¿Qué vimos? Bueno, a modo de ejemplo podemos decir con un año
con un año en particular, que veíamos lo siguiente. La tasa de secado inicial era de 0,60 puntos por día, hasta que más o menos alrededor del 12 de mayo se nos clavó en 18,6 y... Perdón, es mía. 18,6, y de ahí en más la tasa fue casi un décimo de la tasa inicial. Bien. En otros años el punto ese de inflexión fue variando. Mismo híbrido en diferentes campañas cambia el punto de inflexión. Diferentes híbridos, misma campaña, cambia el punto de inflexión. O sea que ese punto de inflexión es muy dependiente de las condiciones ambientales, aún para un mismo híbrido. ¿Qué pasó? ¿Aumentó el porcentaje de quebradas y volcadas? Y sí, a medida que progresaba el tiempo en campo, cada vez teníamos mayor porcentaje de plantas quebradas y volcadas, con números muy distintos finales, pero evidentemente es un suceso que ocurre. ¿Y calidad de los granos qué pasaba? Bueno, el rubro que más aumentó fue dañados. Este es el peor año, este está destinado a asustar, pero no todos los años alcanzamos 30% de dañados. En general andábamos muy por debajo de eso. Pero otra cosa que pasa, en algunos híbridos se pierde peso hectolítrico. Y esa caída de peso hectolítrico por ahí te hace pasar de grado 2 a grado 3 o de grado 3 a fuera de estándar. Por ejemplo, en este caso venía a grado 3 y a partir de 29 de junio ya aumentó sensiblemente el dañado que es la bolsa que mete todo, brotado, bueno. Bien, ¿aumentó el porcentaje de espigas afectadas? Sí. Y aumentó la severidad de los síntomas. Esta es la escala visual que les había mencionado. Lo pueden consultar de la página del INTA y de Daniel Preselo. Bien. Y más o menos los años que hemos llegado a 6% de espigas. Y en una misma espiga se pueden dar diferentes daños. Acá en esta espiga, por ejemplo, tenemos 2 daños. Bueno, 3 en realidad. Tenemos daños por Fusarium verticilloides, tenemos daño por Penicillium, y el tercer daño es el que se ve ahí, acá, en el dedo mío, que fue la berlingo que me agarró el dedo. Pero bueno, ese no se pena. Como les decía, ahí está, Fusarium verticilloides, que son esas estrías que vemos en los granos, y Penicillium, ese moho verde que hay ahí. Otra cosa, Fusarium verticilloides, y estos granos púrpura violeta que muy probablemente sean de Fusarium graminearum. Bien, ¿qué había de patógenos? Bueno, los sospechosos de siempre, Fusarium durante todo el ciclo, y mientras más tiempo lo dejamos a campo, había mayor presencia de Penicillium. Estos datos fueron gracias a Lucrecia Curetot de INTA Pergamino, que me dio una mano con esto. Bien, ¿aumentaron los hongos? ¿Aumentó el contenido de micotoxina? Y sí, se los voy a adelantar. Tuvimos un nivel muy alarmante de DON el primer año de ensayo. Para que ustedes se den una idea, acá andamos con la tolerancia para humanos, lo cual nos hizo pensar de que estaba algo mal, pero lo revisamos y es así. Si esta mercadería se la vamos a dar a cerdos, ahí está la tolerancia, pero no puede participar en más del 20% de la dieta. Lo mismo para aves y rumiantes, un poquito más, pero no puede participar en más del 50% de la dieta esta mercadería. ¿Cuál es el problema? Tenés que salir a conseguir maíz bueno, y si la campaña fue parecida, estamos todos iguales. A otro año, menos. Estuvimos en 10 ppm más o menos de los dos, de fumonicinas y de DON. Ahora, no todos tenemos acceso a análisis de micotoxinas, entonces Daniel Preselo y el equipo de ahí de INTA Pergamino lo que desarrollaron fue una correlación entre los síntomas de la severidad y las micotoxinas presentes, sobre todo fumonicinas. Y lo que vieron que por cada un 1% de espiga afectada que aumentaba, casi podíamos hacer una correlación de 7 ppm de fumonicinas. Igual, si se fijan, la variabilidad entre híbridos y campañas es alta. Es como para tener una idea nada más. Bien, resumiendo. Esperar a la humedad, ya sabemos, deteriora el grano y aumenta el contenido de micotoxinas.
la cosecha oportuna y posterior secado podría disminuir ese impacto sobre la calidad y la inocuidad. Así que bárbaro. Fuimos, hablamos con un montón de acopiadores, secadores, acondicionadores, le dijimos, cobren menos, entregamos el maíz húmedo y se terminó el tema. Bueno, nos dijeron que lo iban a hablar, que lo iban a tratar de ver, que se tenían que dar una serie de factores, pero que lo iban a tratar de ver. Entonces dijimos, bueno, a ver, igualmente la calidad se deteriora muchísimo, así que por ahí no conviene. Aún que no nos hagan ningún descuento en la secada, por ahí no conviene, porque estamos perdiendo con la calidad. Así que agarramos otro instrumental totalmente distinto y empezamos a calcular el margen bruto. Supusimos que había un flete corto de 30, un flete largo de 120, gasto de comercialización, no se nos escapó nada, no voy a enumerar porque no quiero perder tiempo. Hicimos todo eso y calculamos el margen bruto, pero también tuvimos otra cosa en cuenta, las malezas. A medida que nosotros dejábamos fíjense, al principio del ensayo, fin del ensayo, ¿qué había? Rama negra, varias cosas, y esta es de anteayer, fíjense. Tenemos esto está anteayer, saca esta foto. Esta persona dejó todo el invierno, ahora se le llenó de maleza y va a meter humedad en el grano, o sea que no tiene sentido esto. Y encima, cuando vamos a cosechar, si tuvimos, por ejemplo, un rendimiento de 80 quintales, le tiramos 80 quintales de materia seca arriba a malezas que pasaron todo el invierno rusticándose, con más pelo, con más cutícula. No. Entonces, estas son las especies. Vamos a ver rápido. Entonces también agregamos aquí los gastos adicionales por control de malezas. Porque a medida que dejábamos, cada vez teníamos que incurrir en tratamientos más caros, con productos más caros y en repasos. Entonces simulamos eso. En eso muchas gracias al ingeniero Papa que me dio una mano, que es el experto en esto. Bien. Vamos a hacer de todos los años hice más o menos un promedio no tan riguroso, voy a ser sincero, pero más o menos podríamos pensar que un secado típico para nosotros es este. Un 0,3 por día en la etapa rápida y un 0,7 un 0,07 en la lenta 0,07, sí, como James Bond. Bien. Ahora, si nosotros hacemos el margen bruto, vamos a ver lo siguiente, que dejar el maíz a campo tiene sentido porque estamos ganando un 3.45% más de margen bruto, visto así, aún con todos los descuentos de calidad. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando metemos las malezas en consideración, porque son una consecuencia también de nuestra práctica, vemos que la cosa se empareja muchísimo. Vemos que de ese 3.45 pasamos a un 1.60% a favor de dejar el maíz a campo. Ahora, ¿cuál es nuestra reflexión? Nosotros vamos a dejar a campo por un 1.6% más de margen bruto, corriendo riesgo de que se nos vuelque todo, contaminando el grano, ni hablar si vamos a dárselo a nuestros propios animales por 1.6 más de margen bruto. No creo que nos cierre la ecuación en eso. Y en eso tenemos que estar laburando, ¿no?, en estos días. ¿Qué sabemos hasta ahora? Lo siguiente. Lo dijimos, no voy a abundar. Esperamos a campo, contaminamos, afectamos la inocuidad y el margen bruto. Alcanzan a veces niveles alarmantes las micotoxinas que afectan la salud no solo de los animales que la consumen, sino también de nosotros y de nuestros hijos, nietos y etcétera. ¿Qué nos falta saber? Nos falta saber cómo se comportan más genotipos, incluir más genotipos porque hay diferencias en el comportamiento de incidencia de enfermedades sobre la espiga y aún con un mismo porcentaje de severidad de espiga, tienen diferentes niveles de micotoxina. En esto está trabajando mucho INTA Pergamino y otros lugares también. Y aumentar los ambientes de evaluación. Hasta ahora se los puedo contar todo esto desde Oliveros nada más. Bien, a modo de cierre, ¿cuál sería nuestra estrategia?
para reducir la contaminación con micotoxinas en toda la cadena alimentaria, lo que tenemos que trabajar principalmente es en la prevención y en el control, porque después todo cuesta abajo. Sí, hay formas de reducir la contaminación posterior, hay secuestrantes, muy pocos tratamientos logran inactivarlas. Desgraciadamente son compuestos muy termoestables, son compuestos difíciles de aislar del grano. Así que nuestra estrategia principal tiene que ser no producirlas o producir lo mínimo posible. Bien. Y una reflexión que parece un poco idealista, pero tengamos en cuenta que no solo estamos produciendo un commodity, sino que estamos produciendo alimento para nosotros, para los demás. Bueno, como final quiero agradecer, como verán, todos esos datos no se sacan solos y es el resultado de un esfuerzo de un grupo bastante amplio de personas, además de los pasantes que aparecían en las slides. Quiero agradecer personalmente también al grupo de apoyo de Oliveros, a Federico Barbieri de Ecotecna, que nos ha dado una mano muy grande con los análisis físicos, Mauro Tamagnone y Lucio Baldani, que son ingenieros agrónomos recientemente recibidos y muy buenos asesores de la zona. Los pueden contratar y como son nuevitos, son baratos. Bueno, Juan Carlos Papa, Diego Cristo, Lucrecia Curetot, Ricardo Moschini y Daniel Percelo de INTA. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Facundo. Para los que quieran preguntar, levantan la mano si le alcanza a Leandro el micrófono. Adelante. Soy Daniel Gamboa del norte. Perfecto. Una preguntita. ¿Ustedes acércate al micrófono, digamos, la frecuencia mayor o menor de las enfermedades de acuerdo al evento que protege espiga? Hay trabajos hechos sobre eso. Mío no, pero hay trabajos hechos sobre eso. En general, los híbridos con un triple evento tienen mejor comportamiento y dentro de los triple eventos hay uno que se comporta mejor. Muchas gracias. Sí, es ese. Hola, buen día. Patricio Ciardonay del noreste de Córdoba. Te consulto por el tema cuando hablas de prevención y nosotros desde la empresa que trabajo producimos maíz, pero a su vez la industrializa y bueno, venimos trabajando hace un tiempo con esto. Cuando vos hablas del mayor riesgo de contagio desde estigma R1, nosotros hicimos, sin dar nombre comercial, o sea, trabajamos en realidad con algo de coraje en distintas dosis. No trabajo para DuPont, simplemente para dale, consultarte. Hombre, estamos en confianza. Nos están filmando para todo el país, pero dale, estamos en confianza. No, entonces mi consulta en realidad venía a si han estado ensayando, no solo con... Nosotros no obtuvimos resultados directos. ¿Andan o no andan los fungicidas para disminuir las micotoxinas? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, hay ensayos para todo. Hay algunos ensayos que dicen que sí. Cambia la efectividad con los principios activos que estés usando, estrobilina más triazol solo. Bueno, y hay algunos ensayos que también se posicionan en el medio y dicen, bueno, sí, hay años en que la aplicación es buena y reduce el nivel de aparte, siempre hablamos de micotoxinas como una bolsa y yo te mencioné 4 de 300 creo que son. O sea que a veces pasa que un hongo es controlado, disminuye la producción de esa micotoxina, pero a otro hongo no lo controla tan bien. Y ese hongo se dispara y la contaminación con esa micotoxina es mayor que si hubiera estado compitiendo con los otros hongos. O sea, es complicado, no es una solución derecha aplicar fungicidas. Pero bueno, sí, hay un montón de datos a evaluar y la verdad no es mi especialidad, pero hay que hacer un laburito de review con eso para ver cómo nos posicionamos. Bien. Bueno. Aprovecho para decirles que, bueno, por ahí la contaminación inicial del grano es grande, pero en el proceso que después sufre ese maíz
puede disminuir sensiblemente. En molienda seca, por ejemplo, una vez que en la obtención de grits, el resultado final, los grits, tienen un nivel de contaminación mucho más bajo que el grano entero, porque estamos sacando el pericarpio, estamos sacando partes donde... Pero eso también después es un concentrado de micotoxinas que a algún lado va a parar, ¿no? No hay empezás a sacar del ovillo y a algún lado termina siempre esto. Para que te den el micrófono. Me dijeron que no conteste preguntas de personas sin micrófono. Yo. Punto de inflexión, ¿lo tenés medido también o no? Maíces de primera no he trabajado tanto, pero sí, el fenómeno es el mismo, lo que pasa es que es más rápido, sí, es más parecido al del inicio, principio y fin, pero sí, eso se verifica en todos. Y hay diferencias entre híbridos que puede estar dado por el grano. En general los maíces más flin tienden a perder más lenta el agua, maíces con chalas más apretadas tardan también en intercambiar agua con el ambiente. Hay maíces que las chalas se ennecen antes que el resto de la planta, esos se secan también más rápido. La posición de la espiga, como hablaba con el presentador, la posición de la espiga, espigas decumbentes podrían influir en tener menor acumulación de agua, y espigas paradas acumulan agua en la base de la espiga, puede haber brotado, puede haberse favorecido los hongos. Hay varias, no se sabe por qué, pero hay diferencias, no se sabe por qué, sí, se sabe que es la combinación de todo eso y el ambiente que hace que diferentes híbridos tengan diferentes tasas de secado. A su vez, te puedo decir, cuando el ambiente es bueno para secado, se emparejan todos y secan más o menos normal. Esas diferencias de híbrido vos las ves cuando la situación aprieta, digamos. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias a todos.